¿Qué tal, estimados alumnos? Los saludo con mucho gusto en esta segunda clase. Vamos a nuestro tema 2, que es considerar, conocer, analizar el Evangelio de San Mateo. Habíamos hablado en los objetivos, si recuerdan, de conseguir lograr en este curso un adecuado y suficiente conocimiento, comprensión y dominio de los textos que se refieren a la evangelización y catequesis, la materia de esta clase. Empezaremos, por tanto, con los fundamentales, que son los 4 evangelios, algunas cartas apostólicas que nos dan luz o materia en cuanto al tema de la evangelización, y ya, por supuesto, después abordaremos los documentos del magisterio de la Iglesia. Bueno, en esta ocasión, para no dar más preámbulos que ya se consideraron, vamos a entrar de lleno a abordar en la temática sobre el Evangelio de Mateo. Bueno, aquí tenemos una imagen ilustrativa del evangelista San Mateo, el primero de los evangelistas, que además perteneció pues al grupo, sabemos, de los primeros 12 apóstoles. Consideraremos algunas características generales para entender primeramente los trazos, los rasgos fundamentales de este texto, el primero de los evangelios, para poder realizar de ahí todo un análisis más a detalle ya en nuestra actividad a realizar. Diríamos en primer lugar que se trata, el Evangelio de Mateo, del primer texto que encontramos en el Nuevo Testamento. Es el libro, primer documento que abre esta nueva etapa, esta revelación nueva en Cristo, que lleva pues a plenitud, lleva a completar lo que se había dicho en la antigua alianza. Sabemos que fue escrito probablemente antes del año 70 del siglo I. Algunos historiadores coinciden en que fue antes del 70 y otros hablan ya incluso que fue un texto tardío que sale a la luz o que es publicado o se va transmitiendo a partir de la última década del siglo I o en torno al 80-90 después de Cristo. Pero si somos más fieles a la tradición, sostenemos que tuvo que ser antes del 70, dado que pues según las fechas documentadas, pues Mateo es martirizado en torno al año 74-75. Entonces pues lógicamente el texto tuvo que haber estado escrito desde antes. Es por tanto también el primero de los evangelios y denominado sinóptico, porque junto con el de Marcos y Lucas, que veremos y analizaremos en su momento, pues son evangelios que de alguna manera plasman aspectos muy similares de lo que es el evangelio, el mensaje de Jesús. Por eso se llaman sinópticos, ¿verdad? De la raíz griega sin, preposición que significa conjunto o unidad, con, y luego óptica del verbo orao, opsomai, que es visión, ¿no? Visión o panorámica. Entonces tienen una visión de conjunto estos evangelios, similares en muchos aspectos, en muchos incluso pasajes, con algunas variantes nada más. Diríamos también que es el evangelio que revela la misión de Jesús para el pueblo judío. Esta quizá es el aspecto propio, original o que resalta de Mateo. Esta versión del evangelio nos habla de Cristo, de Jesús, en su misión como enviado de Dios al pueblo de Israel como su libertador y su rey. Lo estaremos considerando más adelante, pero sí tomar en cuenta este aspecto, este rasgo fundamental que lo distingue o que lo hace importante con respecto a otros evangelios, a otros evangelistas, porque Mateo escribe sobre todo y ante todo al pueblo judío. Veremos que Lucas, por ejemplo, y Juan, pues ya se dirigen en un contexto mucho más amplio, donde ya la evangelización se ha extendido un poco más fuera de Palestina, fuera de Israel, y ya llega inclusive a otros horizontes. Y es junto con el Evangelio de Juan, pues esta casi es una cuestión obvia, es un texto atribuido a la autoría de un apóstol. Ese, junto con el de Juan, son los dos evangelios escritos o inspirados de la revelación por apóstoles, ¿no?, que convivieron directamente con nuestro Señor. Bueno, aquí les presento una imagen muy sugestiva, alegórica, de cómo se representa a este evangelista Mateo, el primero de todos,
y pues viene en la iconografía cristiana desde una tradición muy antigua, representado como vemos en la imagen de este mosaico, con un ángel, un mensajero que es el precursor, el heraldo, el transmisor de la buena noticia. Lo veíamos también desde la etimología o raíz del término evangelización, que viene por el concepto de ángel en griego, del anunciador, aquel que ilumina el mensaje, que transmite un mensaje divino. Y veíamos que Gabriel, de hecho el arcángel Gabriel es el primer evangelista que se presenta como tal. Por eso Mateo, de alguna manera, al ser el primero documentado y en el orden como está establecido en la Sagrada Escritura, pues es representado con un ángel. En muchas otras alegorías o ilustraciones será coincidente esta imagen. Veremos que Mateo está recibiendo la inspiración divina de un ángel. Bueno, vamos a conocer la estructura de este texto, que consta de 28 capítulos. Es un texto amplio, extenso, el mayor, de mayor extensión de todos. Y pues para hacerlo vamos a ir por partes, por segmentos, si les parece, para ir conociendo no solo una estructura general, así como un esqueleto, sino sobre todo ir identificando los aspectos clave a nivel diacrónico, cronológico, cómo lo va narrando, cómo va narrando la vida de Jesús Mateo en el tiempo, sino también los aspectos que destacan y lo hacen propio, ¿no? En cuanto a evangelista, ¿qué nos dice de Cristo, de su misión, de su mensaje y sobre todo en qué sentido se relaciona con los demás, qué aporta, qué ilumina o enriquece al resto de los evangelios? En el primer apartado aborda Mateo la infancia de Jesús. Lo hace a lo largo de los capítulos 1 y 2. En el primero nos habla de, haremos una reseña si les parece, la importancia que tiene Jesucristo en la historia del pueblo de Israel al ser un Mesías prometido, anunciado y enviado a través de diferentes pasajes históricos. En el primer capítulo desarrolla Mateo una descripción increíble, muy original, de lo que es la genealogía de Jesucristo, sí, como su especie de árbol genealógico, toda su herencia o sus antepasados en el orden espacio-temporal, ¿verdad? O sea, sabemos que Dios manda a Jesucristo, a su Hijo, entra a nuestra historia, a nuestro espacio, a nuestro tiempo, a nuestras circunstancias y también pues quiere de alguna manera adoptar y pertenecer a nuestra familia humana. Y es algo que resalta Mateo con el objetivo de que de poder plasmar, de convencer sobre la misión que tiene Cristo, que es de naturaleza mesiánica y por supuesto ante todo como un enviado para el pueblo de Israel en calidad de libertador y rey, si se fijan, o sea, alguien que los va a liberar de la esclavitud, del pecado fundamentalmente, de las ataduras del mal y que lo va a conducir hacia un camino seguro, hacia su destino final. Eso es algo que lo va destacando Mateo desde esa primera descripción genealógica, partiendo desde Abraham, los patriarcas, y luego va por los profetas, todas las generaciones que se van sucediendo, pasa por el rey David, cuando la promesa también se hace más clara de que a través de David o de su vástago o de su casa va a nacer y va a surgir un libertador. Bueno, también en el segundo capítulo habla de cómo Cristo se manifiesta, la epifanía a los reyes de Oriente que vienen a adorarlo, ¿verdad? Y al rey Herodes mismo, que pues no se encuentra con una disposición abierta a recibirlo. Aquí vemos cómo también Cristo viene a hacer esa piedra de choque y de tropiezo para muchos, porque va a suponer un cambio, un rompimiento de esquemas en cuanto a la tradición real y al modo de concebir la misión de los reyes, porque ya no se tratará de un mesianismo de orden terrenal, político, sino sobre todo espiritual, ¿no? Entonces ahí está muy interesante que podamos, les digo, hacer este estudio, esta explicación, tomando a la mano, teniendo muy presente el texto que nos ofrece la Sagrada Escritura. Segunda parte, vamos a considerar si lo queremos expresar en un término, una especie de tópico, ¿verdad? En el que se pueda catalogar o condensar el contenido del apartado, pues sería la proclamación del reino de Dios. Ya cuando habla de que
sobre todo a sus interlocutores judíos, que es el auditorio o el público meta a donde Mateo quiere llegar, más que a los gentiles, a los paganos, otros pueblos, es sobre todo convencer, ya les digo, al pueblo de Israel, a los judíos, de que Cristo es la respuesta que estaban esperando, ¿no? A él interesa sobre todo que quede muy claro la misión de Cristo en el contexto judío. Bueno, tenemos entonces la proclamación del reino de Dios, abarca los capítulos 3 a 7 y bueno, habla de diferentes pasajes, diferentes momentos clave. Por ahora destaco los siguientes. Está el bautismo de Jesús, esa primera manifestación en el río Jordán con Juan el Bautista, que lo señala como el Cordero de Dios, ¿verdad? Como el enviado de Dios. Luego las tentaciones de Cristo, también es un apartado, un momento muy interesante, llamado a los primeros discípulos. Luego el sermón de la montaña, que es algo característico de Mateo, algo propio, ¿verdad? El sermón de la montaña, las bienaventuranzas, por supuesto, y la invitación a la conversión. Estas son las líneas o los momentos clave en los que podemos comprender este segundo apartado. Bueno, ya les decía que en la iconografía iba a estar muy presente esta semblanza o esta alegoría de Mateo iluminado o inspirado por Dios a través de un ángel. Seguimos con la estructura, los siguientes apartados. La tercera parte constituye algo muy importante, que son las semblanzas, las reseñas de los milagros de Jesús y el discurso apostólico. ¿Sí? Esto lo tomo partiendo de una exégesis, de un material comentado, ¿sí? Que nos puede ayudar. Les digo, no es que sea la versión oficial o la única, pero nos puede ayudar como a encuadrarlo, a tener un marco teórico de estudio que nos ayude también para la memorización, si se quiere o si se conviene. Capítulos 8 a 10 nos va destacando algunos pasajes en los que Jesús manifiesta su poder sobrenatural, divino, en la gente. Tenemos los pasajes de la tempestad calmada, la curación del paralítico, ¿verdad? Al que conducen desde arriba por una casa en el techo, y lo bajan, etcétera, ¿no? Son pasajes muy, muy interesantes que nos hablan de la necesidad que había de fortalecer la fe y la creencia también en la salvación de Dios, y cómo Jesucristo va dando respuesta a esas inquietudes. Luego está el anuncio de la persecución, la primera quizá que hace Jesús después de una serie de exhortaciones a la conversión, a vivir pues en la nueva vida que nos viene a traer Él, de la dicha, de las bienaventuranzas. También habla de cómo pues se va a padecer por seguir este camino. Una cuarta parte nos va a hablar del misterio del reino y las parábolas. Ya desde aquí vamos viendo cómo Jesús nos va introduciendo en algo más profundo, más complejo. Nos va hablando del reino de Dios, no solo como algo que debemos buscar, sino que ya se va realizando en nuestra vida de maneras a veces insospechadas. Por eso el misterio se va a delucidar, se va a manifestar a partir de parábolas, ¿sí? De comparaciones, de analogías, que va a utilizar Jesús para hacernos más claro, más concreto, y que nos sensible de alguna manera, sensibilizadora a nuestra vida, el reino de Dios. Esto está abarcado en los capítulos 11 a 13. Vamos más o menos de 2 en 2 o de 3 en 3, si se fijan. Aquí destacar los pasajes como la revelación a los sencillos, ¿sí? Ya lo va diciendo desde las bienaventuranzas, desde el discurso de la montaña, ¿verdad? Que dichosos los pobres de espíritu. Bueno, aquí vuelve a retomar como que esa línea del discurso o el argumento, diciendo que en esa famosa oración que está acuñada en este capítulo 11, que dice: yo te alabo, Padre, porque Señor del cielo y la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aquí como que tiene un discurso, les digo, o una línea de continuidad en relación al sermón de la montaña. Luego viene la parábola del sembrador, estas parábolas maravillosas, estas analogías del reino con respecto a Dios, que es el sembrador de la buena semilla del mensaje de salvación, la semilla de mostaza que podemos ser cada uno de nosotros, muy pequeña, humilde, sencilla, pero que puede dar mucho fruto, el trigo, la cizaña, en fin, todas estas parábolas tan gráficas las ilustra Mateo. Aquí hay un punto importante a destacar, y es que Mateo pues era también conocedor. Esto podría haber entrado en el apartado de las características generales. Mateo era escribano, era
un recaudador de impuestos, era un publicano más bien, perdón, pero pues tenía conocimiento pues de las letras, de alguna manera, de la administración, de las matemáticas, algo sabía, era una de los apóstoles quizá del grupo más, podemos decir, más cultivado, más preparado en términos de, se puede decir, académicos, porque pues se movía en un mundo, ¿verdad? De la administración, del tributo a Roma, entonces esto le permitía también conocer de alguna manera muchas realidades como estas parábolas que hablan de, en un sentido como administrativo, se fijan, de hacer rendir eh, las cosas, los bienes, los talentos, lo dirá más adelante en otro pasaje. Luego tenemos esta ilustración que nos habla de cómo Cristo nos va señalando precisamente el fin de los tiempos, las realidades futuras, escatológicas. Bueno, tenemos primeramente en la estructura una quinta parte en la que aborda Mateo la fundación de la iglesia y el discurso comunitario. Ya cuando Cristo habla del reino de Dios, ¿verdad? Va de una manera muy pedagógica, Mateo mostrando el mensaje de Cristo, si se fijan hace como un análisis primero. Nos parece a veces muy sencillo pensar cómo escribieron los apóstoles el Evangelio, cómo les vino a la memoria, lo más importante, así, pero no, de alguna manera está acomodado, está bien pensado, bien estructurado, para que pueda llegar el mensaje y pueda ir siendo comprendido en su plenitud de una manera gradual. La fundación de la iglesia, ya de que nos habla, tanto en los capítulos del 14 al 18, y luego la exhortación a la primera comunidad cristiana. Aquí va a hablar Jesús de la importancia que tiene pues el ser sus seguidores, el comprometerse y saber que ese reino que va a establecer él, espiritual, no de orden material, va a llegar a su plenitud, a su consecución, se va a desarrollar en la medida en que pues nosotros nos comprometamos a seguir su mensaje. Aquí habla del pasaje de la multiplicación de los panes, la primera y la segunda, luego está el primado de Pedro, la misión, la vocación que le asigna Jesús a Pedro como el apóstol guía, la cabeza de la comunidad o el colegio apostólico, cuando le hace esa institución vocacional, ¿verdad? De tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en el capítulo 16, muy bonito. Luego viene la manifestación de la gloria que reciben esos apóstoles elegidos con la transfiguración. Luego parábolas o relatos sobre el perdón y la misericordia. Está la de la oveja perdida, en fin, eso también lo dirá Lucas, por eso les digo hay que saber distinguir los rasgos característicos o específicos de cada evangelista para, en su contexto, como en este caso vemos que estos pasajes se dan en función o miran hacia la misión de la iglesia, la multiplicación de los panes, ¿verdad? Cuando van a dar de comer a tanta gente que pues está extenuada, está cansada y pues ya no tiene manera de seguir adelante, pues la iglesia va a ser también ahí un estímulo, ¿no? De alguna manera ya se vienen entreviendo esas líneas, esos signos de la misión profética y de la misión evangelizadora. Tenemos la sexta parte, ya vamos concluyendo, que es la entrada a Jerusalén, pero no solo la entrada, sino una misión evangélica en Jerusalén, pública de Jesús que realiza en esta ciudad, muy importante, y luego el discurso escatológico, donde ya habla de las realidades futuras, lo que se llama también en teología los novísimos, ¿no? Las cosas que van a venir al final, el juicio, por ejemplo, esto está abordado en los capítulos del 19 al 25. Y es una gama muy amplia de situaciones. Tenemos el pasaje del joven rico, ¿verdad? Que solo algunos pocos, los que sepan renunciar a sí mismo, a su egoísmo, a sus bienes, a sus ataduras o apegos, podrán seguir y llegar a cumplir esta misión y este reino de Dios. En la entrada en Jerusalén triunfal, las parábolas, vienen unas parábolas ya en una línea más escatológica precisamente, que habla de las últimas cosas que van a venir, los últimos tiempos, ¿verdad? La plenitud de los tiempos, cómo es la higuera seca, los viñadores homicidas, la parábola del banquete también que Dios ofrece. Contra los fariseos arremete Jesús, ahí hay varios momentos en estos apartados donde pues les replica y les hace ver su realidad tan viciada en la que están. Y luego la destrucción de Jerusalén,
¿sí? Lamentación, Dios se lamenta por su pueblo, por la ciudad elegida, porque pues no ha querido aceptar el mensaje. Luego las 10 vírgenes, los talentos, el juicio final, ya aspectos que van a cumplir, ¿verdad? Esa misión anunciada desde los profetas, desde el Antiguo Testamento de Jesús como el Mesías, pero que es un mesianismo de orden espiritual que va a trascender muchos de los esquemas y paradigmas que había en la mentalidad judía, inclusive dentro de los grupos o las clases sociales de los eruditos, de los muy letrados, ¿no? Tenemos por último, tenemos ya por último la parte conclusiva, que es la séptima, donde se narra la pasión y la resurrección del Señor, los capítulos 26 al 28. Aquí como rasgos o aspectos clave encontramos los siguientes para poderlo, les digo, diferenciar. Esto que estamos describiendo, que estamos resaltando, es algo propio, específico de Mateo, lo va a hacer como que destaque por encima de los demás, no por encima, sino que lo haga tener un lugar y una consideración especial a diferencia de otros evangelistas y que de alguna manera también ya complementa lo que van a decir los demás. Da la traición de Judas, la muerte también de Judas cuando pues recibe a cambio de entregar a Cristo esas 30 monedas de plata, etcétera. La confabulación de los judíos, estos últimos temas son muy importantes y son claves en Mateo. Quizás son únicos también, además de la genealogía de Cristo, del sermón de la montaña y otros más. Estas son quizás dos de los que no debemos de perder de vista. Confabulación de los judíos en torno a la sepultura y resurrección de Jesús. Mateo describe cómo los judíos, la casta sacerdotal, ¿verdad? El Sanedrín temía que pues ante esas promesas, ante esos anuncios de la resurrección, pues realmente se cumplieran y tenían ese temor, esa zozobra y empezaron a confabularse, a aliarse para pagarles a los mismos soldados que cuidaron el sepulcro tras la muerte de Cristo y para que dieran la versión de que había sido robado, que mientras ellos dormían, etcétera. Dice Mateo con palabras textuales del capítulo 28, dice, y esta versión se ha extendido y ha continuado hasta el día de hoy. Aquello de que pues se cree que los discípulos robaron el cuerpo. Entonces aquí Mateo, ¿qué está diciendo? Está tratando de aclarar la situación y decir, cuidado, porque les van a vender la idea de que Cristo no resucitó, de que fue desaparecido el cuerpo y que fue todo un mito, todo un engaño. Hay que tener en cuenta aquí que Mateo con mucha contundencia señala la culpabilidad que tienen aquí los sacerdotes, los líderes religiosos de Israel, porque pues mienten y tergiversan la información. Luego viene la resurrección de Jesús y algo también característico y clave es el mandato misionero a los apóstoles, que ya veíamos en el tema introductorio, si recuerdan, porque explicábamos cómo de aquí se deriva el fundamento, la fuente, ¿verdad? Y la originalidad que tiene la evangelización, con las palabras y el mandato expreso de Cristo de id y predicad a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ahí está condensado en esas pocas palabras, porque son unas cuantas líneas nada más, es un parrafito del capítulo 28 con que concluye la misión de Cristo en esta tierra antes de ascender al cielo, y es ese mandato misionero. Entonces Mateo, por lo tanto, va a ser un documento, su evangelio, clave en este proceso de comprensión de nuestro curso en la evangelización y la catequesis, porque va a ser una de los fundamentos más importantes para poder sostener toda la misión, el magisterio, los documentos que se van a publicar después en cuanto a esta materia. Les agradezco el favor de su atención. Con esto concluimos el tema. Y bueno, pues es dar una mirada, una visión de conjunto y estructurada a los principales textos que vamos a utilizar para evaluar este curso y lograr pues también un crecimiento en nuestra formación en cuanto a esta carrera que ustedes están cursando en ciencias religiosas. Si se fijan, estamos haciendo un estudio un tanto científico, ¿verdad? No con una exégesis tan precisa quizá, porque pues tendríamos que abordar ya las terminologías, ¿verdad? Pero no daría tiempo, eso es más bien para un estudio ya de Biblia más profundo, más especializado. Sin embargo, creo que con esto vamos teniendo
un marco referencial y, y una asimilación más a fondo de los contenidos. Ya en la sesión de Zoom pues estaremos realizando la réplica, ¿verdad? La discusión del tema, la sesión de dudas, preguntas el día de mañana. Les voy a indicar también ahí en un aviso la actividad a realizar. Va a estar en la plataforma. La anuncio desde ahorita va a ser utilizar los pasajes del Evangelio, elegir uno y mediante la lectura, la meditación de ese texto, poder de alguna manera justificar en sus palabras, ¿sí? Unas cuantas líneas, cómo se revela precisamente la esencia de la misión de Cristo como enviado al pueblo de Israel, que es una de las características clave que nos da Mateo en su Evangelio. ¿Sí? Entonces sería, lo voy a poner por escrito también, esa la actividad a realizar. Me despido, que tengan un excelente día y bueno, estoy a la orden para sus dudas por este espacio.